Hola. Bien, para nuestro curso de informática básica voy a desarrollar un pequeño vídeo hablándole desde las tablas, ¿no? Sabemos que las tablas son unos elementos muy interesantes en los documentos de texto porque nos permiten organizar los contenidos en filas y columnas. Tanto viendo, así permitiendo que se vean los bordes de estas tablas o simplemente que no se vean los bordes, pero sí veamos cómo toda esta información está perfectamente organizada. Bien, ¿cómo introducimos una tabla? Para introducir una tabla en nuestro procesador de texto Writer de LibreOffice hay varias maneras. Una de ellas es ver aquí en el menú estándar, el botón insertar tabla. Cuando damos clic sobre él nos aparece una especie de recuadro, de cuadrícula. Nos moveremos por encima de la cuadrícula desplazándonos en ella y vemos cómo nos va indicando cuántas filas y columnas queremos. Por ejemplo, me he parado aquí en 4x4 porque voy a hacer una tabla de 4 filas y 4 columnas. Hacemos clic y aparece dibujada con sus correspondientes bordes la tabla de 4 filas, que serían horizontales, 4, y 4 columnas, que serían verticales. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera. Una segunda opción puede ser ir al menú tabla, que ya saben que en Writer aparece un menú específico de tabla con todas sus opciones relacionadas con las tablas, y vamos a insertar. Nos aparece esta ventana para que elijamos las opciones. Fíjense cómo nos sale lo del nombre, es decir, en algunos casos, sobre todo cuando trabajamos con documentos muy largos, con muchas tablas, es interesante ponerles nombres a las tablas, porque de esta manera las podemos localizar con mucha más facilidad. Imagínense un documento de 200 páginas y que tengamos 30 tablas diferentes y queramos de forma rápida localizar una. Pues en vez de ir folio por folio, mirándola, podemos buscarlas por su nombre. Normalmente no solemos poner nombres a las tablas. Bien, aquí vamos a indicar el número de columnas y el número de filas que queremos. Aquí por defecto pone 2 y 2, pero si queremos una similar a la que acabamos de hacer, vamos a poner 4 columnas y desplazamos esto para arriba, también la podemos escribir, y 4 filas. En estas opciones aquí está el tema del título. Sabemos que normalmente los títulos en las tablas suelen ir en las primeras filas, o las 2 primeras filas, y aquí lo que vamos a indicarle es que si la tabla ocupa más de un folio, si queremos que se repita, como dice, está aquí marcado por defecto, se repita ese título en la siguiente folio. Si lo desmarcamos, no va a aparecer. Otra cuestión interesante es que si en la última fila de una tabla que se acaba en un folio, el contenido queda dividido, si le damos aquí, no se divide. Es decir, lo que rellenemos en esa última fila que no cabe y se pasa al siguiente folio, toda la fila pasa al siguiente folio. Y no se queda la mitad del contenido en la primera página y la segunda mitad en la siguiente. Yo voy a desmarcar esto, por el momento no nos interesa. Y aquí es interesante lo de los estilos, porque cuando lo hicimos con la opción directa, automáticamente se generó la tabla con los bordes. Pero aquí, fíjense que por defecto está marcado ninguno. Eso significará que va a aparecer una tabla, aunque parezca mentira, sin borde. Y si damos a estilo predeterminado, será una tabla normal, como la que hemos dibujado anteriormente. Y aquí podemos ir eligiendo distintos estilos, aunque a mí no me gusta trabajar con los estilos, pero bueno, muchos estilos de tablas que podemos elegir sin tener que estar perdiendo tiempo, digamos, en darle un adorno final. Yo voy a elegir la opción estilo predeterminado para que vean que se va a hacer una tabla exactamente igual a la que hemos hecho anteriormente. Insertar. Ya tenemos 2 tablas exactamente iguales. Y ahora lo que voy a hacer es insertar lo mismo, tabla, insertar tabla, también de 4 columnas, de 4 filas, pero en este caso sin estilo, ninguno, es decir, sin borde. Vamos a insertar y esperemos que se vea en pantalla perfectamente que tenemos una tabla. Aquí tenemos 3 tablas, pero esta tercera, las 3 son de 4 filas y 4 columnas, y esta tercera no tiene borde. Aunque se ven, evidentemente, se ve una especie de marca muy suave para que sepamos dónde acaba una fila, dónde está la siguiente, dónde acaba una celda, la columna, etcétera, para poder ir añadiendo el contenido. ¿Cómo comprobamos realmente que estas líneas no existen? Esta es la última tabla. Pues si vamos nosotros a archivo y vamos a esta opción que es previsualizar para impresión, es decir, cómo quedaría este folio que tenemos aquí
a la hora de imprimirlo, vamos a hacer clic y fíjense que solo aparecen dos tablas. La tercera que está aquí, como no tiene bordes, no se ven, pero está, está. Cerramos la visualización y continuamos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este menú, en estas tablas? Fíjense una cosa curiosa, que cuando hacemos clic en una tabla que ya está hecha, aparece abajo un menú, hacemos menú contextual, es decir, aparece un menú con los botones necesarios para las tablas, siempre y cuando estemos dentro de la tabla. Es decir, si estamos fuera de la tabla, aquí estoy fuera de la tabla, desaparece ese menú contextual. Es decir, muchas veces, en vez de ir a las opciones de tabla e ir a sus propiedades y a modificaciones, lo que hacemos es utilizamos este menú contextual. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, imagínense que la primera fila yo quiero que sea toda continua, porque queremos poner un título centrado. Entonces yo podemos seleccionar la primera celda, la segunda celda, la tercera y la cuarta, y ¿qué vamos a hacer? Intentar que todo esto sea una única celda. Eso es lo que se llama combinar celdas. Si vamos aquí abajo, veremos el botón de combinar celda. Aquí está, combinar celda. También podemos venir aquí a tabla y encontraremos la opción combinar celda. Ahí está. Parece que se han borrado estas tres líneas de aquí, pero lo que no ha sucedido es que, sí, más que borrarse, todo esto ahora va a ser una única celda. Si yo le digo que se centre, fíjense cómo está parpadeando el ratón, yo podría escribir su título. Aquí tenemos el título y está centrado. ¿Qué más cosas podemos hacer en las tablas? Pues recuerden que podemos poner texto, números, incluso imágenes y fotografías. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es colorear. Yo voy a hacer que esta primera fila, que es el título, tenga un color de fondo. Para ello, voy a utilizar ya el menú contextual que está aquí abajo. Y tenemos una opción que se llama color de fondo de celda. Y por defecto está en amarillo. Bueno, hacemos clic al lado, aparece la barra de colores. Yo le voy a poner un color gris. Un color gris. Perdón, como estaba en esta celda, se coloreó esta celda, lo voy a deshacer, hago clic para estar en la celda del título y hacemos lo mismo. Ya por defecto se cambió aquí el color gris, fíjense aquí, si hago clic, el título queda coloreado. Y aquí podemos poner pues, texto, texto, texto y más texto. Y así vamos rellenando nuestra tabla. En un momento determinado podemos darle color a cada una de las celdas. Y vamos a suponer que esta celda de aquí, donde dice SDT, quiero que sea de un color no blanco de fondo, sino pues que era un pequeño púrpura claro, como dice aquí, y ahora tenemos púrpura claro. Que esta de aquí, esta celda que pone DD, pues yo quiero que sea de otro color, que puede ser, por ejemplo, pues no sé, un verde claro. Y así le podemos ir dando colores. Los contenidos de cada una de las celdas las podemos alinear. En este caso son textos, pues lo podemos decir que se centre, como este. Aquí le podemos decir que se alinee a la derecha, y se alinea a la derecha. Recuerden que si estamos dentro de una celda y le damos a Enter, lo que estamos haciendo es añadiendo una línea más de texto dentro de la misma celda y por tanto se ensancha. Si queremos, por tanto, que no vamos a poner nada ahí, deberíamos de borrar esa línea, pues dándole a la tecla de borrado, se borra. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por defecto siempre, vamos a verlo ya quizá mejor en esta tabla de aquí abajo, cada una de las columnas y cada una de las filas tienen exactamente el mismo ancho, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el programa es, si le hemos dicho que queríamos 4 columnas, ha cogido las 4 celdas y las ha dividido entre el espacio que tenía de borde a borde. Pero nos puede interesar en un momento determinado que algunas columnas sean más estrechas que otras, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta primera sea un poco más estrecha, podía ir aquí arriba, tabla, propiedades y modificarlo, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, a ver aquí a columnas y aquí podemos que cada una vez, la 1, la 2, la 0, cambiarle el tamaño, ¿no? Por centímetro, ¿verdad? Muchas veces mucho más rápido y más eficaz nos pongamos, por ejemplo, aquí en esta línea que separa la columna 1 y la columna 2, vean cómo el ratón cambia de forma, ahí hacemos clic y arrastramos y a mano, de forma manual, estamos cambiando el ancho de esta columna. Esta la queremos así, quizás incluso un poquito más ancha, pues lo podemos hacer un poquito más ancha. Y esta de aquí, la que vamos a hacer más estrecha, la vamos a hacer muy, muy, muy estrechita. Y vamos, por ejemplo, a hacer esta también estrechita. Aquí tenemos. Tenemos una forma de tabla totalmente diferente. La hemos hecho manual, se puede hacer por arriba.
Bien, ¿qué pasaría si en este momento no me he arrepentido y quiero, o un momento determinado me arrepiento y quiero que todos sean exactamente en la misma columna? Pues la podemos seleccionar y aquí arriba, en tabla, hay una opción que pone tamaño y nos permite distribuir las columnas uniformemente, o si hubiésemos seleccionado la fila, distribuir las filas uniformemente. En este caso serían las columnas uniformemente y que volvería a ser todas exactamente iguales. Bien, antes combiné 4 celdas de forma horizontal, pero en un momento determinado, repito, nos puede interesar combinar, por ejemplo, todas estas celdas de forma vertical. También se puede hacer exactamente con el mismo botón. Arriba tabla, combinar celda, y fíjense que se han combinado. Y ahora podemos volver a repetir lo que hicimos antes, pues vamos a intentar hacer eso más pequeñito y tenemos una tabla diferente. ¿Qué podemos meter aquí dentro? Pues imagínense que queremos meter un pequeño dibujo, pues bueno, pues simplemente una flecha. Vamos a hacer una flecha. Vamos a ver si tenemos aquí las herramientas de dibujo, por aquí por algún lado. Vamos a ver. Si no las vemos, pues recuerden, si queremos ver herramientas de dibujo y mantenerlas siempre a la vista, podemos ir a ver, barras de herramientas, y fíjense que las dibujo no están marcadas. Yo las suelo tener marcadas, ahora no las tenía. Clic, ya tenemos aquí todas las herramientas de dibujo, y aquí voy a utilizar, por ejemplo, una flecha. Si creo que está por aquí abajo, una flecha. Hago así para abajo y tengo una flecha, en este caso de color azul, un poquito torcida me ha quedado. Vamos a enderezarla. El color, si no me gusta, lo cambio aquí, pues rojo. El grueso, aquí pone 0, le vamos a dar un pequeño grosor, perdón. El color no se cambió de la flecha, hay que cambiarlo aquí. Ahora sí, ya tenemos una flecha dentro de una celda, podemos ponerle aquí los títulos, podemos aquí poner lunes, no sé, los contenidos que queramos. Los bordes, ahora están todos pintados, fíjense aquí. Nos puede interesar en esta que está aquí, que los bordes no se ven, que aunque no se vean, algunos sí se puedan ver. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero que esta fila, esta columna, su borde, sí se vean, pero el resto no. Pues solamente tenemos que venir, está seleccionada, podemos venir arriba, tabla, propiedades de la tabla, y vamos a bordes. En los bordes tenemos la opción de, aquí está sin borde, aquí le podemos poner bordes exteriores y líneas interiores, aquí todos los bordes, aquí solamente alrededor. Bueno, yo voy a coger, por ejemplo, todos los bordes, que sería esta opción, todos los bordes, y voy a poner, por ejemplo, un color. Creo que esas líneas de esa tabla, porque me gusta en este momento, los quiero poner rojas, ya más gruesas. El estilo, pero este es el estilo en líneas, pero aquí la anchura, en vez de 0.05, lo voy a hacer de 0.25. Voy a aceptar, y fíjense cómo solamente hemos pintado los bordes de esta columna. Sigue existiendo la tabla, pero aquí vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Si vamos ahora, como hicimos al principio, a previsualización para impresión, cuando imprimimos esto en un folio, aquí sí vemos cómo salen las 3 tablas, la cuarta tabla, que solo se ve esta que hemos pintado los bordes, incluso la hemos pintado de color rojo, pero porque así lo hemos querido. Cerramos la visualización. Bueno, yo creo que con esto y con un poco de práctica por parte de ustedes, pueden ustedes jugar con el tema de, yo siempre digo jugar, es practicar el tema de las tablas. Antes comenté que había 3 maneras de meter una tabla. Lo que no indiqué es que hay una tercera manera, que es mediante las teclas, fíjense aquí lo aparece, control F12. Es decir, si nos aprendemos de memoria, y esa no la suelo usar casi nunca, porque si no tuviésemos que memorizar tanto, con 2 nos basta, ¿no? Con el botón este de aquí, y yo suelo usar, a mí me gusta más directamente ir a insertar tablas, porque de esta manera elijo con mucha más facilidad la configuración de mi tabla. Si quiero líneas o no quiero líneas, el número de columnas de filas, si quiero poner un estilo, si quiero que el título aparezca o no aparezca en distintas páginas, en fin, lo que ustedes quieran hacer. Pues lo dejamos aquí, nos veremos en algún otro vídeo más, pues espero que les sea útil para que puedan hacer las actividades que están en el aula virtual. Un saludo, nos vemos en otro momento.